seguimos con esta hora que es un poco así, pero bueno. Es el turno de Kini. Kini no necesita mucha presentación aquí. Yo creo que casi todos lo conocemos. Nos va a venir a hablar del asistente de voz que hizo para el informativo de Ángel Martín. Y eso, bienvenido, Kini. Gracias. Bueno, eso, aplausos, gracias. Ya, que lo voy a tener que hacer bien, callaros. Me voy a poner cronómetro, ¿vale? Porque soy malísimo para esto. Bueno, dar las gracias a la organización por contar conmigo un año más, sobre todo por ponerme esta hora de charla, que es muy buena, después de comer. Entonces, bueno, os lo agradezco mucho. Hacéis muy felices a los ponentes de esta hora. Y luego, simplemente para expectativa de la charla, esta charla es un caso concreto y lo que creo que va a pasar es cuando tú creas una charla tienes la expectativa mía de crear la charla y la expectativa de la gente que va a verla. Entonces, esta charla tiene dos partes. Una parte es de asistentes de voz y la otra parte es de la infraestructura que tienen detrás en AWS. Entonces, creo que va a pasar que la gente que venga aquí por el tema de voz le va a saber a poco y la gente que venga por AWS le va a saber a poco, con lo cual nadie va a salir contento. Pero bueno, lo importante es que yo estaré aquí luego toda la tarde, luego por la noche, Twitter, mail, lo que sea, ¿no? Para seguir hablando de temas, sobre todo de temas de asistente de voz más general, ¿vale? No simplemente lo que voy a contar aquí, que es un caso específico. Bueno, yo soy Kini, yo soy estrebasco, es decir, soy extremeño que vive en País Vasco y llevo años haciendo temas de asistente de voz en mi tiempo libre. Me enfoqué en Alexa porque regalaban Alexa si hacías skills, pues oye, si es gratis. Y eso fue un poco el inicio de la historia. Al haber escrito artículos, dar charlas y tal sobre Alexa, pues Amazon te da una especie de reconocimiento que es Alexa Champion, que es básicamente hablo de sus cosas pero no me pagan. Entonces es un poco, me dieron esta sudadera y ya está. Y un poco eso es el background mío, ¿no? de toda esta movida. No voy a contar más cosas mías porque no vienen al caso y lo importante es el tema de la charla. Lo que os voy a contar es, bueno, antes voy a hacer una pequeña encuesta que funcionan fenomenal en este tipo de charlas, que es levantar la mano todos aquellos que usáis un dispositivo de voz. Me da igual que sea Google o Alexa o Siri. Y dejarla levantada, vale. Ahora, dejad la mano levantada los que conocéis el informativo. Sí, de los que tenéis esos dispositivos, los que conocéis además el informativo. Y ahora, dejad la mano levantada los que usáis la skill para escuchar el informativo. Bueno, los que la habéis bajado ahora ya tenéis ejercicio el lunes, ¿vale? Entonces, os voy a contar cómo nació esta historia, que para mí es más una anécdota que otra cosa. Lo he dividido en varias partes. La primera parte, como os digo, es ¿por qué? ¿Por qué salió esta skill? La segunda parte es la voz, es decir, qué significa o qué implicó diseñar para la voz esto. Luego vamos a hablar de la infraestructura AWS, que es lo que uso yo para la parte de backend de la skill. Luego números, porque esto es una cosa que se suele olvidar bastante, que la gente... Es un mundillo un poco cerrado en el hecho de las estadísticas y tal, y no se comparte mucho, y a día de hoy ni Amazon te dice cuántos dispositivos hay, ni tú sabes a cuánta gente llegas, y para tomar una decisión, por ejemplo, de negocio, pues eso me parece básico, y a día de hoy no hay mucha info, así que yo os voy a contar los números que hay detrás de la skill, que me parece siempre interesante. Y lo último será, bueno, pues, ¿y ahora qué vas a hacer, no, con esta skill? ¿O qué más se le puede poner o tal, no? Es un caso de uso muy simple, pero bueno, vais a ver que tiene chicha. Bueno, esto ya sabéis quién es Ángel, entiendo que la mayoría saben quién es. Yo conocí a Ángel haciendo monólogos hace muchos años, es decir, empecé a ser fan suyo con monólogos. Luego él salió en Sé lo que hicisteis y tal. Y hace 2 años, de hecho va a hacer 2 años ahora, si no los ha hecho esta semana, lo va a hacer ya. Él, bueno, según cuenta él, ¿no? Le dio por levantarse un día, se dio cuenta de que las noticias eran todas las mismas y dijo, mira, pues os voy a ahorrar el tiempo y las voy a resumir. Y dijo, pues hago un vídeo y además, ¿de cuánto tiempo? 2 minutos, porque Twitter no me deja más, de 2 minutos 20.
pues ya está, perfecto. Se usó la limitación como una forma de crear el producto, ¿no? Por decirlo así. Y la gente se hizo viral y la gente empezaba, hostia Ángel, podías subir esto a Instagram, podías poner esto en YouTube. Y llegó uno y le dijo, Alexa, podías poner esto en Alexa. Y claro, Ángel dice, no sé qué es. Entonces se puso a buscar y encontró un artículo que yo había escrito y dijo, ah, mira, aquí hay un tío que ha escrito, se puso a leer y dijo, ah, pues mira, pues igual lo puedo hacer, ¿no? Entonces se puso y según iba leyendo dijo, no, igual no puedo hacerlo. Y es mejor que hable con la persona que ha escrito el artículo, porque si lo ha escrito sabrá, se buscó mi nombre y tal. Y entonces me encontré esto, de hecho está la fecha y todo, no es 8 de octubre del 2020, ¿no? Que va a hacer ahora 2 años. Y me encontré este reply en Twitter, claro, yo, ¿no? O sea, quiero decir, o sea, te escribe, claro, te escribe una persona, y esto fue un reply, que luego tenía un mensaje directo, quiero decir, que eso se iba incrementando. Y bueno, yo pensaba que era coña, luego resultó que no. Entonces, este soy yo leyendo el reply, el DM y la primera vez que hablé con él por teléfono. Es un poco mi reacción toda junta. Entonces, este es el motivante de hacer la skill, ¿no? Lo que él quería era exponer, por decirlo así, crear un canal nuevo para distribuir su informativo, ¿no? Igual que tenías Instagram, Twitter y tal, pues que fuera consumible a través de dispositivos de voz. En este caso Alexa, porque le habían pedido Alexa, no por nada en particular. Luego la gente fue diciendo Google, Siri, no sé qué, ¿no? Entonces, bueno, pues la gente fue pidiendo a posteriori. Pero es verdad que Alexa era el que más tiró, se lo dijeron, me contactó y a partir de ahí, pues historia, ¿no? Lo que ya sabéis, se publicó la skill. Entonces, más allá de eso y de mi shock, a partir de eso, lo que os quiero contar es qué implica diseñar para la voz, ¿no? Hacer una aplicación para la voz. Ya sé que aquí hay gente que ha hecho ya cosas para la voz, porque esta mañana he hablado con gente y sé que hay gente que ya sabe de qué va la movida. Y creo que es importante las bases de las que hay detrás de hacer algo para la voz, ¿no? Tenemos que pensar que la voz simplemente es una interfaz más. Igual que tenemos una pantalla o una interfaz web, la voz es una interfaz y una interfaz implica una interacción entre un cliente y otra cosa, ¿no? En este caso puede ser un smart speaker, que son los altavoces eco, puede ser una pantalla un dispositivo con pantalla, que por ejemplo aquí en el stand de uno de los patrocinadores, que no me sé el nombre, perdonadme, ¿vale? Tenéis los Echo Show, por ejemplo, que son ecos con pantalla. Entonces, ese tipo de interacciones al final la haces con la voz. Y claro, ¿qué significa la voz? La voz significa que de alguna forma tú le estás dando un audio al dispositivo, pero los ordenadores no procesan audio, por decirlo así. Tú al final trabajas con texto siempre. Un chatbot no deja de ser como una fase posterior a un voicebot, porque un voicebot es la voz que la transforma en texto, el texto se la pasa al procesamiento, ¿no? Entonces, la primera pata es una ASR. El ASR es una tecnología, son tecnologías que aplican a cualquier dispositivo de interfaz de voz que vais a ver. Me da igual que sea Alexa, Google, Siri, cualquiera. El ASR no deja de ser esa pata que coge el speech, ¿no? Coge la voz y la transforma a texto, ¿vale? Después del ASR, a grosso modo, ¿vale? Tenéis el NLU o NLP, como queréis llamarle, al final es procesar ese lenguaje natural, porque tiene que entender qué le estás diciendo. Le llega un texto, pero el texto no dejan de ser palabras, unos y ceros o como quieras, pero tú le tienes que decir al ordenador que tiene que ser capaz, ahora veremos un ejemplo, de interpretar esa frase, ¿no? Y cuando interpretas esa frase, tú ya puedes tomar decisiones en tu backend o donde sea, dependiendo del significado y de las acciones que esa frase representa o lanza, ¿no? Y por último, y esto es importante recordar, tu entrada principal es audio y tu salida principal también. Puede ser que, por ejemplo, en Amazon le llaman multimodal, puede ser que tú hagas una skill, por ejemplo, que funcione en dispositivos con pantalla. Pero no quiere decir que tu salida principal tenga pantalla. De hecho, cuando pensemos en diseñar para la voz, el approach, no sé si los que estéis aquí que conozcáis en la movida de mobile, antes se decía mobile first, ¿no? Es decir, desarrollar para mobile primero. Pues aquí es lo mismo que se llama voice first. Es decir, tu canal principal es la voz, de entrada y de salida. Ahora, que tienes la suerte de tener una pantalla en la que apoyar tu experiencia, es complementaria, pero no es principal. No diseñéis una experiencia para la voz que necesite de una pantalla para funcionar,
¿vale? Y eso es uno de los retos importantes, porque hay gente que simplemente migra, no, yo tengo una API, yo tengo una web, pues la migro a Alexa. El reto más simple que hay es cómo haces un listado por la voz. Cómo listas las películas que hay, por ejemplo, en una cartelera con la voz. Si tienes 100, ¿qué le dices? La 100 del tirón. En una web tienes scroll, ¿no? ¿Y aquí qué hace? ¿O qué le dices? 3 y le dice, ¿quieres más? ¿No quieres más? Y si quieres datos de una, ¿cómo le dices? Dime algo más de la primera, no de la tercera, no de la que me has dicho ahora. Hay muchos retos que no son triviales de transmitir a la voz, ¿no? Y aquí es donde viene un poco el challenge de que esto no es simplemente migrar a Alexa. Estamos hablando de una interfaz nueva y de crear soluciones con patrones de diseño nuevo y todo eso, ¿no? Por ejemplo, esta frase es la frase que tú dirías para abrir el informativo en Alexa, ¿no? ¿Qué tiene esta frase? Tiene la palabra que despierta a Alexa. Todos los dispositivos tienen una. En Alexa pueden ser varias. Luego tienes una acción, estas son palabras reservadas, que es básicamente, pues, por ejemplo, pon el informativo de Ángel Martín, pídele al informativo de Ángel Martín, abre, bueno, lo que queráis, ¿no? Porque lo siguiente que viene es el nombre de invocación. Tenéis que pensar que al final esto lo estáis como diseñando de forma que lo vais a hablar, y eso implica que tenga sentido la frase que estáis creando, ¿no? Yo podía haber puesto aquí, abre, por ejemplo, abre informativo Martín, informativo Ángel, sin el por ejemplo, delante. Pero claro, eso luego no suena natural cuando lo dices, ¿no? Entonces, el forma parte de eso, ¿vale? Por ejemplo, esta frase la uso como ejemplo, pero en realidad no es un buen ejemplo. Es decir, esta frase es muy larga, entonces es funcional, ¿vale? Pero dentro de los asistentes de voz, es probable que cuando tú ya hayas dicho, Alexa, abre el informativo de Ángel Martín y pon, Alexa ya ha empezado a hacer cosas. Porque igual te has parado mucho entre el i y el pon, entonces ha pensado que ya has terminado. Claro, ¿cómo sabe Alexa que has terminado la acción? No lo sabe, ¿no? Entonces ahí es también importante diseñar, pero os quería enseñar esta frase para lo que os contaba antes del procesamiento. Más allá de que tú puedas invocar una skill, tú, por ejemplo, puedes hacer acciones con la skill. Y en este caso, por ejemplo, estoy petardeando el micro, ¿verdad? A ver, es que hablo muy potente. Aquí, por ejemplo, tienes lo que se suele llamar una frase donde tú lo que estás haciendo es mapear esa frase a una intención. Es decir, oye, quiero que me pongas el resumen y además le puedes decir de cuándo, ¿vale? Quiero que me pongas el resumen de ayer, por ejemplo. Pues ahí es donde entra en juego el entrenamiento, el Machine Learning, el NLU, ahí es donde entra en juego todas esas siglas que básicamente tú le tienes que decir a los dispositivos de voz, oye, este es mi set de frases y además dentro de esta frase, esta palabra es una variable de tiempo, esta palabra forma parte de un listado de lugares, ese tipo de cosas. Tú le ayudas a clasificar de forma que luego eso se entrena, monta sus variantes propias, pero luego cuando clasifica y cuando ejecuta esa frase, a ti no te llega la frase entera, a ti te llega la intención del usuario y los valores en los sitios donde había variables. Por ejemplo, en este caso, al backend te llega la intención, yo le he llamado pues play the news, y el slot me llega en un ISO concreto el día de ayer. ¿Vale? Entonces, así es como funcionan. Tú le tienes que ayudar a interpretar y básicamente cada uno usará un estándar o lo que sea, pero te llega al backend pues, la información concreta, ¿no? Esto sería a grosso modo lo que hay detrás del tema de la voz. ¿Cómo es una user experience, por ejemplo? ¿Qué pensamos nosotros a nivel de user experience? Pues al final es arrancarla, ¿vale? Decir, oye, una petición de arrancarla. Intenciones que no son más que acciones que el usuario puede hacer. En realidad esta skill es muy simple porque básicamente tú la abres y te da el informativo, tampoco tiene más cosa. Pero yo le quise meter alguna cosilla más, por ejemplo, pedirle por una fecha específica. Yo qué sé, si el del lunes no lo escuché, oye, pues ponme el resumen del lunes, ¿no? Que aquí entra lo que antes os decía de la variable tiempo. O lo estás escuchando y se te ha perdido algo, le dices, Alexa, ponlo de nuevo, y te lo pone de nuevo desde el principio, ¿no? Alexa, Alexa, continúa. Estas son cosas que Alexa te da de forma nativa, ahora os contaré por qué. E incluso lo de Alexa, Next y Previous, ¿no? Es como, estoy en una lista en realidad es una lista de reproducción, simplemente que todos son informativos y lo que cambian son los días. Entonces le puedo decir, Alexa, dame el de ayer,
o el de mañana. Si el mañana es el futuro, no lo vas a tener, ¿no? Pero te puedes ir navegando de esa forma, ¿no? Y esto es posible porque hay una serie de interfaces o de features que tiene Alexa o Google que te permiten que funcionen como un audio player o que te permite que funcione como un reproductor de vídeo, ¿no? Y ese es el tipo de cosas que podemos usar. Cuando decidimos hacer la skill, bueno, lo primero que pensamos los dos es, igual no la usa nadie, entonces tampoco nos queríamos liar la manta a la cabeza. Obviamente Ángel no tenía ni idea, me dijo, lo que tú hagas estará bien, se fió demasiado. Y yo al final pensé, bueno, pues esto es como todo, yo no me voy a liar la manta a la cabeza, vamos a hacer algo simple. Y algo simple es que se abra y que suene el audio, si es que no quiero nada más. Porque tampoco sabía lo que os he dicho antes, tampoco sabía cuánta gente había con pantallas. Me iba a complicar la vida para poner el vídeo y luego resulta que no hay gente con Alexa con pantalla. Entonces, al final, ¿qué era lo básico? Alexa con audio, ¿no? Porque eso sí que lo tiene casi todo el mundo. Vale, entonces, no tengo pantalla. Hay un tipo de skill que se llama Flash Briefing que está en Alexa, pero esto no permite customizar, no me permitía hacer las acciones estas de atrás, adelante, todo eso, con lo cual descartado. Y al final me quedé con una cosa que se llama Custom Skill, que te permite hacer cualquier cosa. Tú declaras tu modelo de interacción, tú declaras, es totalmente personalizable, te permite usar lo que os comentaba antes del audio player, que es una ficha de Alexa que te permite tener eso de adelante, atrás, parar, continuar, ¿no? Y eso es lo que contaba justo. El audio player te permite todas esas cosas y además Alexa también tiene, similar al audio player pero de vídeo, que le llaman la Video App Interface, que lo que te permite es reproducir vídeos y tener controles para pausar el vídeo y todo eso, ¿no? Entonces, esto ya Alexa te lo da. Tú solo tienes que decidir si quieres que la skill se ejecute usando esas features o no, ¿vale? ¿Qué pasaba con Google? Google era menos potente en ese momento, bueno, y de hecho Google ha cortado un poco todo el tema de Google Action, eso da para las cervezas. Entonces, lo que sí que tenía Google era que era muy parecido a lo básico que teníamos en Alexa, y dijimos, vale, pues también que se abra el informativo, que le pidas un día y tal, ¿no? Hasta aquí la parte de voz, ¿vale? Me he comido 16 minutos, así que creo que voy bien. Hay mucha chicha en la parte de voz y de hecho hay muchas cosas que me gustaría contar, pero que no da, me tendrían que dejar el EDD entero, ¿sabes? Y entonces no puedo. Pero cualquier cosa que queráis a partir de aquí de la voz, luego en dudas o después o esta noche, yo encantado de hablar de estos temas. ¿Qué hay por detrás de esto? Una skill, bueno, cualquier aplicación hoy en día no es más que una aplicación cliente-servidor. Tienes una parte cliente y una parte servidor. La parte servidor, en mi caso, está en AWS. ¿Por qué? Básicamente porque se integra muy fácil con lo que haces en Alexa. Es todo de Amazon y se integra muy fácil. Esto es la parte con la que interactúa la skill concretamente. Es decir, no sé cuántos sabéis de AWS, solo os voy a contar unas pinceladas. Al final, AWS es una serie de servicios que provee Amazon en la nube, que nos podíamos tirar el día listándolos y se nos olvidaría alguno, y te permite hacer un montón de movidas a primeras con coste muy bajo, incluso cero, o luego os voy a contar los números de la skill, y obviamente no es un no-code, ¿vale? Pero te permite integrar muchas cosas de forma bastante sencilla y muchas interfaces, y podemos crear un backend en pocos pasos y además escalable, con monitorización, con alarmado. Es bastante sencillo. Entonces, bueno, yo decidí, vale, de hecho yo no sabía mucho de AWS y fue una excusa perfecta para meterme en el mundillo, ¿no? Entonces, al final, lo que tiene Alexa, si pongo el puntero, no sé si se ve muy poco. Lo que tiene al final Alexa es el usuario hace una petición, ¿vale? Entonces, Alexa va al backend, que está en una lambda. Una lambda es una función serverless que está corriendo en la nube. La lambda se despierta, a no ser que ya estuviera despierta porque otro usuario la acaba de usar hace poco. Se despierta, recibe la petición y dice, vale, ¿qué día me estás pidiendo? Fenomenal, este día. Y entonces lo que hace es que le da una URL que genera, y esa URL, bueno, los audios están en S3, que es un storage de AWS, y uso por delante un CDN, también de Amazon, que es CloudFront, que lo que hace es que básicamente me cachea la información. Eso ha sido clave porque reduce un 20% el coste de la skill, el haber metido CloudFront, del 20 al 25 fácil. Y es muy fácil de meter, si alguno tiene algo en AWS
y por delante tiene, o sea, bueno, está usando S3, meter un CloudFront por delante es trivial y te ahorra un 25% del coste fácil. Entonces ya desde hoy lo recomiendo. De hecho, como esto es un documento que no cambia en el tiempo, le metes una caché de una semana y no pasa nada, porque es que cada URL es única a un vídeo o a un audio, como no caduca, siempre es el mismo, siempre va a tirar de caché. Entonces, estoy usando 4 servicios, de fondo se usan más, ¿vale? Pero básicamente, y Dynamo, que es la base de datos, porque Alexa, cuando tú le dices, oye, tengo que persistir que el usuario que ha parado el audio en qué minuto, para cuando luego diga continúa, tengo que recuperar qué audio fue el último que escuchó y hacerle el resume desde el segundo que lo paró, porque Alexa no lo controla por mí, ¿vale? Pero bueno, es una base de datos no SQL, con un JSON es facilita de manejar. Y con Google es parecido, Google tiene su propia nube, nosotros no queríamos usar, o sea, queríamos unificar la parte backend en AWS y entonces lo que hicimos fue reaprovechar algunas de los componentes. Y con Google es igual. Google, la única diferencia es que Alexa puede atacar a una lambda directamente, Google no puede, entonces Google primero ataca a un componente que tiene AWS que te genera una API, ¿vale? Que es el API Gateway, y del API Gateway vas a la lambda. Viene a ser igual. La lambda le provee una URL del CloudFront y esa URL del CloudFront lo que oculta es el acceso al fichero de S3. Me está matando una mosca por aquí. Si me veis que hago así, no es que no estoy loco, más de lo normal, ¿vale? Entonces, esto sería lo que usan las 2 aplicaciones directamente para conseguir la información. Procesa la petición, construye la URL con el fichero de salida, y la URL en realidad es una URL de CloudFront que por detrás ataca S3 o no, porque puede que esté cacheado, ¿vale? Tanto en Alexa como en Google. Entonces, eso es lo que pasa cuando ejecutas. Pero ¿cómo llega el vídeo al S3? Claro, yo pensé, bueno, pues las primeras semanas dije, bueno, estamos confinados, no cojo vacaciones, no hago nada, no quería matar a Ángel Martín con movidas técnicas. Le dije, pásame el vídeo cada mañana y yo me apaño, ¿no? Entonces yo lo que hacía, como además me levanto temprano, bueno, yo me levanto temprano, Ángel se levanta ayer, ¿no? Entonces él se levanta a las 5 de la mañana, hace su informativo y a las 7 de la mañana yo tenía un correo con el link de WeTransfer del vídeo de ese día. Yo cogía el vídeo a mano en el Mac, bueno, a mano, con un programa, separaba el audio, separaba el vídeo, lo limpiaba, me quería morir, lo subía a S3 y todo el mundo lo tenía, ¿vale? Digamos que estábamos en este punto, ¿vale? Solo veíais eso, no había nada más de infraestructura. Yo dije, esto no escala, el día que me quiera ir de vacaciones la hemos jodido. Entonces, o el día que me quiera dormir hasta más tarde, o sea, era muy sensible, ¿no?, de romperse. Y dije, bueno, esto hay que automatizarlo. Lo primero que quise automatizar fue el procesamiento del vídeo. ¿Por qué hago esto? Primero porque el vídeo de Ángel ocupa 100 y pico megas. No puedo servir 100 y pico megas todos los días que se convierten en gigas si no quiero arruinarme en la nube, ¿vale? Entonces, lo primero, y no tenía sentido porque los dispositivos de la tele que tiene la Alexa son pequeños. No tenía sentido tener una resolución como la que grababa él para unos dispositivos como Alexa. Y dije, vale, lo primero que hay que hacer es reducir el vídeo y extraer el audio. Bueno, pues Amazon tiene otro servicio que se llama el API, ahora no me acuerdo, sí, es algo de multimedia, el Media Convert, que te permite pasarle un archivo multimedia, le defines unas reglas, ¿vale? Y le dices, oye, esto es un vídeo y este es el input. ¿Cuántos output quiero? Quiero 2. Me vas a sacar por un lado el vídeo en pequeñito y por otro lado me vas a sacar el audio. Y además le puedes decir, me lo vas a sacar limpio, le puedes quitar ruido y me lo vas a sacar amplificado, porque Ángel habla bajito, ¿vale? Y no se escucha en Alexa. Entonces, todo eso vi que se podía automatizar, gané puntos de vida y lo puse. Y entonces eso básicamente lo puedes hacer por una interfaz, al final se convierte en una plantilla JSON donde está declarado que cuando entre un vídeo con tal formato le va a aplicar ciertas transformaciones que lo va a convertir en un vídeo más pequeño y en un audio, ¿vale? Y el vídeo y el audio lo va a guardar en S3. Entonces yo lo que hacía, también manualmente yo en ese momento, Ángel me pasaba el vídeo
Y yo lo que hacía era, subía este vídeo a un S3 y le decía al Media Convert, oye, lanza un job contra el S3 que tienes un vídeo nuevo. Media Convert lanzaba un job, cogía el vídeo, lo procesaba y sacaba dos cosas. El vídeo y el audio lo volvía a guardar en otro S3 y ese S3 ya es el que lee Alexa, ¿no? Bueno, el CloudFront, en realidad, el CDN, ¿no? Ahí gané puntos de vida y aprendí un montón de cosas, de las cosas como son, porque de hecho incluso para hacer el Media Convert tuve que tirar de Twitter, de Advocate de AWS en España, porque digo, no se puede hacer lo que yo quiero hacer, sí se puede hacer, pero no has leído la documentación, y yo, es verdad. Y al final la comunidad sí que me ayudó mucho en eso. Y estábamos en un punto en el que yo podía automatizar cosas, pero Ángel me tenía que seguir mandando el vídeo a mí. Entonces, vale, había ganado puntos de vida, pero seguíamos teniendo el boost factor este de 1, que si yo me iba, la skill se quedaba sin vídeos. Porque Ángel no se iba a poner a subir a S3 y lanzar un job de AWS. En ese momento me bloquea de WhatsApp y dejo de saber de él. Entonces, bueno, esto se ha descuadrado un poco, es Windows 10, ¿vale? Y lo que ha pasado, o sea, lo que yo hice fue, vale, ¿cómo puedo automatizar esto? O sea, ¿puedo hacer que el job de Media Convert se lance solo? Vamos a verlo. ¿Puedo hacer que Ángel suba ese vídeo al S3 de una forma un poco amigable? Bueno, dos pasos. El primer paso era automatizar la ejecución del Media Convert. Y yo dije, bueno, vamos a ver qué hay en AWS, total, hay para todo. Y vi que tú puedes triggear, lo voy a decir de esa forma, tú puedes lanzar una acción a partir de algo que está pasando en otro sitio. Entonces, tú le puedes decir a S3, oye, S3, que es el cubito ese azul, cuando recibas un fichero en esta carpeta, le puedes poner una regla, rollo, es un fichero MP4 o lo que sea, cuando recibas un fichero en esta carpeta, me vas a arrancar una lambda y esa lambda va a arrancar el Media Convert. Acordaros que el Media Convert es un JSON, es una plantilla, entonces tú le dices al Media Convert, oye, ejecuta esta plantilla, ¿vale? Eso no lo puedes hacer automáticamente, tienes que ir a una lambda, la lambda tiene ese JSON y es la lambda la que lanza un job con ese JSON, ¿vale? Lo que os estoy contando lo ha hecho una persona solo, que he sido yo, y he sobrevivido. Quiero decir, no es tan difícil, pero esto tardé en hacerlo un año, no por el hecho de que fuera difícil, ¿vale? Por el hecho de que, bueno, primero lo hacía en tiempo libre y segundo tenía que investigar, porque no sabía cómo se podían enganchar las cosas, pero se podían, ¿no? Y al final lo conseguí, básicamente es eso, lo que os cuento. Llega un S3, o sea, perdón, llega un fichero al cubito azul, el cubito azul despierta la lambda, oye, lanza el job, se lanza el Media Convert y esa parte del Media Convert ya la teníamos hecha, ¿vale? Esto ya estaba aquí. Entonces me faltaba ya la última milla, ¿no? Que se suele decir. La última milla es que yo ya no haga nada. O sea, quiero decir, yo ya no quiero hacer nada, si me quiero levantar más tarde de las 7:30 me puedo levantar. Ángel dice que no diga esto en público porque queda como un tirano, pero básicamente lo que yo quería era que él fuera autosuficiente, porque la clave de un producto software es solventar problemas y además a mí me gusta automatizar, me gusta que no haya dependencias mías, por ejemplo, ¿no? O de nadie, ¿no? Porque eso creo que es importante. ¿Y qué hice? Pues le hice un formulario, básicamente. JavaScript puro, alojado en un hosting que yo tengo, y me hice un JavaScript usando el SDK de AWS que te permite subir ficheros a un S3. Entonces le hice un formulario, esto si tenéis oportunidad, Ángel y yo hicimos un directo en Twitch en su canal, creo que fue el año pasado, donde cuento cómo se hace, cómo está hecho esto más o menos. Y él lo entendió, así que creo que lo expliqué más o menos bien. Y básicamente el formulario tiene un botón. O sea, es una página en blanco. No penséis que tiene un montón de movidas chulas. No, no, ni React ni nada. Es vanilla JavaScript, como se suele decir, JavaScript puro, copiado y pegado de Stack Overflow y de Google. También os lo digo porque yo no sé hacer front. Y básicamente tiene un botón y en ese botón pone subir fichero. Pinchas el botón, se te abre el explorador de archivos, seleccionas el archivo, le das a subir y eso por detrás, al nombre del archivo, por no hacer que Ángel trabajara más de la cuenta, el señor, que era muy temprano, al nombre del archivo le pone el día actual, eso sí que lo fui capaz de hacer porque esta Overflow me ayudó, le pone el día actual y lo sube a S3 y a partir de ahí se ejecuta todo.
y le quise dar un toque personal y le puse GIFs, ¿vale? Y dependiendo de si lo ha hecho bien o mal, pues le pone un GIF o otro. A día de hoy todavía no ha visto el GIF de lo has hecho mal, así que bueno, estamos bien. Y el GIF de lo has hecho bien le gusta mucho, porque es un GIF que a mí también me gusta mucho, así que bueno, está contento. Algún día le cambiaré los GIFs y pensará que lo ha hecho mal y igual algún día le hago alguna jugarreta de esas. Pero básicamente desde hace medio año, no sé, lo pondría por Twitter en algún momento. Este es el estado actual. Yo ya no tengo ningún tipo de atadura con la esquí y él no tiene ningún tipo de dependencia mía. Él por la mañana hace el informativo, se tiene hecho un post-it, me lo ha dicho así, donde tiene puesto a subir a Instagram, subir a YouTube, subir a Facebook, subir a la Skill. Yo simplemente le di una URL protegida por Apache con credenciales y él, bueno, lo tendrá cacheado o lo que sea, guardado en las cookies, simplemente mete la URL, sube el vídeo y se acabó. Y a los ni 5 minutos ya lo tenéis en Alexa, ¿no? Entonces, básicamente esto fue lo que yo monté aprendiendo todo esto porque no tenía ni idea, ¿vale? De AWS. Entonces, se puede, se sobrevive. Y es muy chulo. Creo que quedó chulo de contar, ¿no? Porque encaja muchas piezas, lo fui haciendo poco a poco, lo automatizas. Entonces, bueno, pues si a alguien le sirve algo de lo que he podido contar sobre todos estos servicios, pues ya habrá merecido la pena, ¿no? Y no sé si a Ángel le habrá merecido la pena, pero bueno. Y ahora voy a la última parte que son, llevo 30 minutos, así que a ver si en 5 me lo ventilo y así podemos hacer preguntas. Números. ¿Qué ha pasado? No os puedo dar todos los números porque Amazon me capa las estadísticas un año atrás, con lo cual no os puedo decir los totales desde que lo arrancamos, así que os voy a decir los totales de este año, ¿no? Bueno, totales, relativos. En lo que llamamos 2022, más o menos entre 5.000 y 10.000 usuarios únicos la usan a la semana. Normalmente son más de 3.000 al día, hay veces que son 8.000, depende. Lo máximo ha sido que el año pasado, después del Día de Reyes o el día después, iba a decir Sakata, es Sataka, siempre lo digo mal, escribió un post sobre las skills favoritas de los editores. Y una era la de Ángel Martín y ese día tuvimos 20.000 visitas, ¿vale? Con AWS yo hice 0. Eso funcionó solo. Escaló solo o hizo lo que tuviera que hacer, pero yo ni me tuve que preocupar de que había 20.000 personas o de que había una. Yo no hice nada. Yo llegué, miré las métricas, dije, qué contento, ¿vale? Pero no tuve que hacer nada. Activaciones. Activaciones quiere decir gente nueva, que es la primera vez que la usa. Más o menos todos los días hay más de 100 o más de 200, entonces más o menos tenemos una media de 200. El día de arriba, de 20.000 usuarios únicos, obviamente tuvimos 14.200 activaciones. Entonces, eso sí que corresponde. Y luego tenéis abajo una movida que me costó pensar, igual ahora vosotros lo pilláis enseguida, no me lo digáis porque a mí me costó más, que es el tema de retención, que es los usuarios que la usan hoy vuelven la semana que viene, vuelven la semana a la siguiente, vuelven a la otra. Entonces, básicamente, lo que quiere decir es que esta skill tiene la primera semana una retención del 60%. Es decir, yo la uso hoy, el 60% de los usuarios que la usan hoy la usan la semana que viene, es la semana 1, ¿no? La semana 2 y 3 me hace el 50, la semana 4 me hace el 45. Eso quiere decir que tienen una retención bastante alta, que más del 60% de usuarios están una semana usándola. Más del 50 están 2 o 3 y son recursivos, ¿no? Y eso creo que es una retención bastante alta. En todos los días hay gente nueva y gente recurrente. Y el tema pasta, ¿vale? AWS no es gratis, ¿vale? No hay nada gratis en esta vida, hasta cierto punto. Entonces, esto es lo que uso de AWS, los números. Bueno, lo de arriba tendría que haber puesto un asterisco porque sí que he alcanzado los límites una vez. Cuando lanzamos la skill el primer día, metí un bug tan grande que hacía bucle infinito el backend de la skill y me ventilé 1 millón de peticiones lambda en 2 horas. ¿Vale? Con lo cual, ese mes pagué $17. No es mucho, ¿vale? Pero, bueno, pues pasó, y hay que decirlo también, no todo es perfecto. Pero a partir de ese momento, como hay una capa gratuita de AWS, nunca he superado los límites de lo que está dentro de la capa gratuita, ¿eh? Luego hay servicios que no están dentro de la capa gratuita. Pero con la capa gratuita podéis hacer muchas cosas. De hecho, el CloudFront es... Hay uno de los servicios, no me acuerdo la cual es, que no estaba en la capa gratuita y por culpa de eso me estaban cobrando $14 al mes y lo metieron en la capa gratuita y pasé a pagar $2 al mes. O sea que imaginaros
lo importante que es el que podáis usar y exprimir esa capa gratuita de Amazon, porque hay servicios que son gratuitos de por vida, servicios que son gratuitos los primeros 12 meses de la capa, ¿vale? Pero con servicios gratuitos de por vida, Lambda, Dynamo, ese tipo de cosas, podéis hacer un montón de movidas. De este mes, de este año, el mes que más pasta pagamos fue febrero, $5, ¿vale? Con la repercusión que tiene la skill, pues $5. Y eso es un poco el tiempo que tarda el endpoint. Sabéis el concepto de silencios incómodos, ¿no? Cuando tú hablas con una persona y hay un silencio incómodo. Con los asistentes de voz, el silencio incómodo es lo peor, o sea, es horroroso, porque un segundo en asistentes de voz son 10 años en hablar persona, porque tú le preguntas a Alexa y un segundo es muy largo. Un segundo sin que algo te dé feedback es mucho tiempo. Entonces, por ejemplo, la skill, porque además no tienes una pantalla, no sabes qué está haciendo el loading, no sabes nada. Entonces, aquí la skill tiene un percentil 90, que quiere decir que la mayoría están por debajo de eso, ¿vale? Solo hay un percentil 10, o sea, percentil por encima, quiere decir que muy pocas tardan más de un segundo, ¿vale? Porque está cacheado con lo del CDN, ¿vale? Que os contaba antes. Pero esto se puede mejorar. ¿Por qué tarda más de un segundo? Porque la he hecho en Java, ¿vale? Aquí este es mi tributo a Kobe Bryant. Entonces, él se sorprendió, se lo conté y dijo, ¿cómo que Java? Y claro, lo hice, esta skill, el backend de la skill está hecho en Kotlin, porque si vais a hacer Java, no sé por qué hacéis Java, haced Kotlin. Y entonces yo lo hice en Kotlin y es lento. Un Node, por ejemplo, igual en 200 milisegundos ya me lo hubiese hecho, porque se levanta muy rápido. Una lambda Node levanta muy rápido, una lambda Python levanta rápido, una lambda Java levanta lento, ¿vale? Una vez que ya ha levantado la lambda, ya no hay problema. Por eso el percentil 90 está por debajo de eso, porque hay mucha gente usándola y casi nunca hay que levantarla. Pero los fines de semana, que casi nadie lo pide, es posible que el fin de semana pidáis el informativo a las 4 de la tarde y no os dé nada, porque ha pasado el percentil, este es el percentil de apertura, probablemente haya llegado a 7 segundos, más el retardo de la petición, Alexa a los 8 corta. Con lo cual no tenéis respuesta, ¿vale? Porque se corta. Entonces, bueno, pues Kobe dijo, ¿qué mierda es esta? Y yo le dije, ya lo cambiaré. Y los gastos vienen sobre todo de estos tres servicios, del Media Convert, que no está incluido en la capa gratuita, del Bucket, que sí está incluido, y del CloudFront, que te alivia el Bucket, pero hay que pagarlo, no mucho, pero hay que pagarlo. Al final estás pagando por streaming, por eso era tan importante reducir el tamaño del vídeo, por ejemplo. Y esto es simplemente para que veáis el coste, los $5 de febrero y el resto de meses. En agosto, como él no pone informativo, la gente lo sigue usando, pero no hay, por ejemplo, bueno, esto lo vais a ver mejor en la segunda. Como en agosto, estos son por servicios, ¿vale? Estos son totales y esto es por servicios. Como en agosto no hay vídeos, si os dais cuenta, el Media Convert en agosto no aplica, porque no se ha procesado ningún vídeo. Entonces no hay gastos de Media Convert. El resto de meses quien se lleva el mayor gasto es Media Convert o S3, ¿vale? A partir de ahí, bueno, esto es básicamente, que esto es importante que lo veáis, porque no me di cuenta, no le puse límites a los logs y en febrero me comí los límites de los logs y me los cobraron. Pero para eso, cada vez que creéis logs en AWS, ponerle un tiempo de vida de 3 días o 7 o lo que queráis, ¿vale? Pero no infinito como hice yo. Y ahora, ¿a dónde puedo llevar esta skill si quisiera hacer cosas? Podría hacer que la skill se levantara, bueno, no exactamente así. Podría hacer que la skill notificara al usuario de que ya está el informativo del día, por si la quiere escuchar. De esa forma no tienes que ir tú todos los días a preguntarle, sino que si se te olvida, yo puedo hacer que te notifique con un anillo amarillo o con una notificación en pantalla de, oye, ya está el informativo, por si lo quieres escuchar, ¿no? Eso lo quiero hacer. Luego, en dispositivos con pantalla, quiero hacer una experiencia un poco más rica, ¿vale? Usando APL, que es un lenguaje de marcado que tienen, sí, de marcado, para pantallas. Y luego quiero mejorar lo que os decía del endpoint. Tengo dos opciones. Quitarle Kotlin e irme a TypeScript, por ejemplo, sería una opción, ¿vale? O la otra opción es enredar, porque al final somos curiosos. Y la otra opción es usar GraalVM, que no sé si lo conocéis, pero es una máquina virtual que funciona con binarios y eso permite que movidas Java se levanten mucho más rápido, ¿vale? Es un poco el resumen en palabras claras. Y ya se puede integrar en Lambda y, bueno, lo quiero probar.
Y bueno, y con eso termino la charla. En este QR, con este QR podéis llegar a la landing de la skill. También hay una dirección en Bitly que, bueno, no se ve muy bien porque igual lo tenéis muy bajo, ¿vale? Este no es tan importante, me interesa más este, ¿vale? Aquí tenéis las slides. Creo que tenéis también el directo de Twitch, algún artículo, bueno, movidas de cómo se hizo el informativo. Todo lo que os he contado básicamente está aquí. Tenéis el QR, este lo voy a dejar aquí puesto, el QR este, y también tenéis una dirección en Bitly de Making of Skill AM, ¿no? Ángel Martín. Bueno, lo puedo compartir por Twitter, os lo puedo pasar luego. Es una página en Notion que se monta sola y no tiene más chicha. Y nada, eso es todo. Ahora creo que sobran 5 minutos, ¿no? Así que ahora preguntitas, si tenéis. Si no, pues luego. Si no, pues para el baño o algo. Así que nada, preguntas. Te escucho, yo creo que sí. Hola, ahora sí. Antes has dicho, bueno, lo de la skill y eso, para más o menos, que teníamos como tareas en plan coña, supongo. Entonces, ¿cómo hacemos para instalar eso, por ejemplo, en un Echo, en un Alexa Echo? ¿Pero cómo haces para instalar, perdona? El skill, o simplemente... Solo tienes que invocarlo con la voz. Solo hay que invocarlo y ya Solo está. tienes que decir... Una parte buena que tiene, como han inventado toda esta movida de los asistentes, es que tú puedes tener aplicaciones creadas en la nube que no necesitan ni de instalación ni de actualización por parte del cliente, sino que siempre estás ejecutando la última versión. Bueno, la versión que hay en la nube, ¿vale? Entonces, al principio, cuando la skill era nueva, sí que había que activarla proactivamente. Hay una store de skills en Amazon y hay un botoncito que pone activar. Y se activa para la cuenta Gmail con la que estés logado, que se supone que la tienes que... Amazon, que esté logada, que se supone que la tienes que tener asociado con la cuenta que tienes en Alexa. Y le tienes que dar un botón, y una vez que le das a ese botón, ya puedes invocarla con la voz. La invocación quiere decir, pues lo de antes, abre el informativo de Ángel Martín, o lo que sea. Eso es al principio, o al menos esa es mi experiencia. Cuando ha ido pasando el tiempo, la gente ya no tenía que activar la skill. De hecho, a día de hoy ya no hace falta ni decirle abre el informativo. Ya le dices Alexa, informativo Ángel Martín y te lo abre. Alexa ya ha aprendido, entiendo, que por el uso, ya ha entendido que con pedirle informativo Ángel Martín ya sabe a qué se está refiriendo. Incluso ya no tienes ni que activarla, sino que tú la invocas y te da el informativo. No sé cómo funciona esa parte, porque ya os digo que Amazon es un poco caja negra para muchos temas, pero sé que eso ha ido mejorando sin que yo hiciera nada. No sé si por el propio entrenamiento de Alexa, que si más gente lo usa, tiene más permutaciones y entiende mejor, o lo que sea, ¿vale? Entonces yo en primer lugar os diría, solo hay que decirle Alexa abre informativo Ángel Martín, por ejemplo, y si eso no funciona, pues me iría a la store de skills, que es básicamente está dentro de la página de Amazon, buscaría la skill y la activaría. Tiene un montón de activar. Vale. Vale, gracias. Nada. Y con Google igual, ¿eh? Con Google pasa lo mismo. Pasa que Google no es abre, es dile, no sé, es una frase distinta, ¿vale? Pero bueno, funciona. Sí, eso sí, pero luego le tienes que decir, habla con el informativo de Ángel Martín, que queda fatal, pero es lo que hay. Es verdad. Sí, es verdad, yo creo que queda mal, pero bueno. Habla con el informativo, te sale Ángel, ¿qué pasa? ¿Me has llamado? ¿Quién tenía...? Sí, he visto que los costes de almacenamiento eran lineales, entonces entiendo que solo almacenáis una cantidad de días X. Sí, o sea, en realidad yo limpio por limpiar, porque no ha habido gente... O sea, todas estas features que os he puesto de avanzar hacia atrás, hacia adelante y pedir un día en concreto no se suelen usar. Dentro de la página de estadística tienes un quesito y ese quesito te divide quién usa qué acción, ¿no? Casi nadie usa esas acciones. De hecho, podría limpiar esto, dejar una semana atrás, ¿vale? Y no lo hago porque, y esto es una cosa que también os tengo que contar, ni siquiera pago esos dólares, porque Amazon me da créditos por tener skill publicadas, ¿no? Entonces, básicamente tengo todos los meses $100 de crédito, pues los uso en esto. Entonces ni siquiera lo pago y no me preocupa de limpiar. Pero en realidad la gente no llega tan atrás. Me podría limpiar incluso de un mes hacia atrás, ¿sabes? Porque no llegan. Pero tú podrías pedirle
el 25 de octubre del 2020 y si está el vídeo te lo pone, ¿sabes? No sé si iba por ahí tu duda, porque igual no te la he respondido. Sí, era un poco eso, saber cuánto tenías almacenado, porque no sabía si Ahora no te desde sé el inicio. decir cuánto está, porque hace mucho que me he despreocupado un poco de mirar eso. Simplemente miro los costes mensualmente, digo, todo sigue bien, vale. Pero en principio hace bastante que no lo borro. Yo creo que ahora todavía le puedes pedir de un año hacia atrás, incluso, yo creo. Un año, año y medio, fácil, sí. Pero vamos, lo que te digo, se podría borrar porque miras los datos y realmente esas features no se usan. La gente simplemente lo abre, le da el informativo y ya está. Y le da el del día y ya no se preocupa de más. ¿Alguna más? Bueno, pues justo a tiempo, ¿no? Pues nada, gracias.